Mirar qué ha pasado con todas estas mujeres que desde la cotidianidad, desde la vida familiar, desde sus diferentes funciones han estado presentes en la historia de una nación y la han construido. Entonces realmente construimos un programa con todas las deficiencias de un proyecto de estos a 3 años, donde se recogieron trabajos que existían. Nos propusimos investigar con un grupo de estudiantes y con otros colegas, y tuvimos esta obra que lleva 10 ediciones, que es la historia de las mujeres en Colombia. Creo que abrió un espacio. Por supuesto, los grandes maestros pensaron que estábamos dedicadas a banalidades, que debíamos volver a la historia realmente dura, a la historia estructural, a la historia económica, a la historia de los grandes movimientos sociales, pero realmente esta línea de trabajo logró dar un fruto importante en Colombia en cuanto a historias de familia, de vida cotidiana, y yo creo que es un camino que se ha ido debilitando un poco. Realmente se desarrollaron historias de mujeres hasta los años 50, se recuperaron voces, heroínas anónimas, mujeres que adelantaron procesos de primeras huelgas, mujeres luchadoras por los derechos de las mujeres, sufragistas, mujeres del común, mujeres en los conventos, mujeres obreras que construyeron realmente esa primera generación de cambio de industrialización en Colombia, pero creo que hay que retomar y mirar a estas mujeres ahora, en la actualidad, qué ha pasado también y estos cambios. Yo dejaría en esta primera ronda estas inquietudes. Bueno, oír a mis colegas me recuerda ciertas ventajas que tuvimos nosotros. Por ejemplo, el recibir todos los refugiados, los transterrados españoles, en los años, al final de los 30 y los 40, y después también los refugiados de toda América Latina, ¿no?, que enriquecieron tanto al Colegio de México, por ejemplo. Bueno, el Colegio de México nació primero como la Casa de España en México, fundada no por transterrados, porque muchas gentes lo han dicho así. No, la idea fue de don Daniel cuando estaba en Portugal. En plena guerra se fue a hablar con don Wenceslao Roses, que entonces era secretario de gobierno, a Valencia en pleno bombardeo, y se la planteó a Cárdenas, y Cárdenas lo aprobó. Es decir, fue fundada por mexicanos para traer esos. Don Daniel solía contar que cuando don Wenceslao le dijo, bueno, vamos a hacer la lista, y dijo, no, nosotros pagamos, nosotros escogemos, ¿verdad? Pero se trajeron realmente los que se pudieron. Realmente creo que eso enriqueció mucho, igual que después pues llegaron los de Allende, llegaron los de las dictaduras argentinas, algunos se volvieron, pero en realidad nos hemos quedado con muchos, y eso ha hecho la diferencia. Otra diferencia es la suerte que tuvimos de tener en la historia, el romper con esta historia tradicional, pues nada menos don Edmundo Gorman, un heterodoxo que estaba a contracorriente, cuestionando, por ejemplo, de la idea de la historia y del oficio del historiador, aquellos que pensaban que era encontrar documentos inéditos. Solía decir don Edmundo, bueno, todos los documentos que están en los archivos son inéditos, y si no se interpretan no sirven para nada, ¿verdad? Entonces escribió ese libro increíble, primero Fundamentos de la Historia de América, y después Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica, que ya se imaginan ustedes, incluso sus discípulos pagamos muy caro atrevernos a ser discípulos de ese señor que era polemista, que polemizó no solo con mexicanos, sino también con los extranjeros. Creo que eso sí, van surgiendo esas cosas curiosas que tuvimos suerte en el pasado, y que, a pesar de entrar en la duda que me instaló mi querida filósofa española, prefiero también ver ciertas ventajas que todavía tenemos. Bueno, voy ahora a presentar a Asunción Labrín.
nosotros representamos una generación y nosotros son dos colegas otra generación. Es que estamos más cercanas, nos conocemos además hace muchísimo tiempo. Ella tiene su doctorado de Historia de la Universidad de Harvard, nada menos. Tiene una trayectoria profesional impecable, es emérita ahora de la Universidad Estatal de Arizona. Bueno, ha presentado ponencias en muchos congresos, hemos estado en muchas veces en cosas de México, de mujeres y de vida conventual, en fin, la conozco hace mucho. Directora de 2 seminarios auspiciados por la National Council for the Humanities, fue presidente de la Conference of Latin American History y ha publicado una centena de artículos en revistas muy destacadas. Es autora de Latin American Women, Historical Perspectives, Sexuality and Marriage in Colonial Latin America. Es coeditora, junto con Rosalba Loreto López, de Monjas y Beatas, la escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana, siglos XVII y XVIII, y de Diálogos espirituales, letras femeninas hispanoamericanas, siglos XVI a XIX. Tiene numerosos reconocimientos y premios, emérita de la Universidad Estatal de Arizona, premio Thomas Magan, por Brides of Christ, Conventual Life of Colonial Mexico, premio Arthur Whitaker, por Women, Feminism and Social Change, Argentina, Chile y Uruguay, 1890-1940, becaria del Social Science Research Council, el American Council of Learned Societies, la John Simon Guggenheim Foundation, la National Council for the Humanities, bueno, premio por servicios distinguidos que concede la Conference of Latin American History, distinción honoraria del panel presidencial de la Pacific Coast Branch de la American Historical Association. Así es que ahora oímos a una gran historiadora de las mujeres. Siento haber obligado a Josefina a tener que decir tantas cosas en inglés. Siento haberte obligado a tener que leer todos esos títulos en inglés. Ya debería de leerlo nuevamente bien. Pero ya no me invitan a dar clase, entonces pues se me está erosionando. Es que la mitad de mi producción ha sido escrita en castellano y la mitad en inglés, por razones personales. Pero antes de entrar en eso, desde luego, las consabidas gracias, que ya llueve sobre mojado, pero sigue la lluvia, a Conaculta y su presente directora, Consuelo Sáizer, a Gabriela Cano, que me persuadió que yo debía estar aquí, porque yo le pregunté, ¿y yo qué voy a hacer ahí? No, ven, por favor, ven. Ajá. Y no quiero dejar de mencionar a la persona que me ha ayudado mucho, Laila Romo, que prometí mencionarla porque ella ha tenido una labor de apoyo que muchas veces nosotras las mujeres no reconocemos a quienes nos ayudan. Y en fin, yo creo que oyendo a mis compañeras aquí, yo no traigo ningún guión escrito, ¿okay? No traje nada. Todo tiene que ser natural, más o menos. Primero, algunos de los desafíos que nos lanza nuestra colega argentina, científicas. Y yo siempre me he preguntado, ¿es la historia ciencia o humanidades? Yo nunca me he llamado una historiadora científica, a pesar de que sí sé que la historia necesita un entrenamiento riguroso, que tenemos reglas a las cuales tenemos que atenernos, sabemos hasta qué punto podemos basarnos en los documentos, hasta qué punto podemos comenzar a elevarnos y hacer interpretaciones a las cuales tenemos que llegar, porque
Sin esas reglas, cualquiera hubiera sido historiador profesional. Para eso tenemos que llegar a ese doctorado. Pero francamente eso de ciencias históricas siempre me ha sonado un poco, no hueco, pero sí un poco estirado. Yo considero la historia como una rama de la humanidad, dentro de la cual cabe la parte artística, la parte emocional presente, ¿no? Mi afición, mi vocación no es algo científico, es algo que se desarrolló en mí como una cosa muy personal. También quiero recalcar, ¿no?, que la naturaleza de la historia, como ya también siguiendo tu hilo conductor ahí, es algo que merece explicarse en consideración a el entorno personal, cultural y social. El entorno social político de una época es absolutamente esencial para comprender qué tipo de historia se está escribiendo, quiénes las escriben. Y aquí tenemos dos perfectos ejemplos de cómo la situación política de sus respectivos países proporcionó o demoró la emergencia de una historia. Y eso es lo que precisamente le quita el cientifismo a la historia, el hecho de que está muy pegada, muy cerca de ese reflujo político, social, cultural, que va haciendo cambiar a esta ocupación, a cambiar sus objetivos, cambiar sus perspectivas y renovarse constantemente. Las preguntas que nos hacemos los historiadores son generacionales, desde luego, y eso explica por qué la historia va cambiando, ¿no? Y creo que hasta cierto punto avanzando. Hay que hacer la distinción entre cambio y progreso, pero en fin, también eso, el ambiente cultural dentro del cual uno como persona se crece y se realiza es muy importante. Ya lo decían las feministas en los años 90, lo personal es político, y lo personal afecta mucho a la decisión de, no solamente de ser historiadora, pero de qué clase de historia me voy a ocupar, qué es lo que me llama, qué es esa urgencia interior que me hace tratar de responder una serie de preguntas por las cuales yo me identifico con mí misma, con mi entorno, mi generación. Y precisamente es a través de esa respuesta que yo le doy que me identifico, logro mi identidad y logran la identidad los pueblos. Por eso la historia republicana, la historia nacional es tan importante para todas las naciones hispanoamericanas, porque ahí es cuando se identifican, se autodefinen como entes que son completamente diferentes al pasado colonial. Esto me hace, bueno, quizás volver un poquito, no mucho, a mi historia personal, no necesariamente porque quiera hablar de mí, sino porque, como ya han hecho las otras, un cierto bosquejo y me ponen dentro de esa generación. Yo puedo ser la mamá de ellas hasta cierto punto. Un poco, ¿sabes esto? Pero en fin. Yo soy un poco de racine, porque yo nací en Cuba, pero no he vivido la transformación social de Cuba, y no puedo decir que mi historia refleja mi país. Mi historia refleja mi propio destino, en ese sentido, mi personalidad. Habiéndome radicado en los Estados Unidos y prácticamente habiendo profesionalizado, haciendo mis estudios de historia allí, yo como historiadora me crié en ese ambiente norteamericano. No puedo hablar del ambiente histórico como tal y como se desarrolló en los Estados Unidos, porque eso sería harina de otro costal, pero en mi experiencia personal